Hola a todos, mi nombre es Alejandra Aparicio y hoy voy a compartirles un poco del trabajo que estoy haciendo en una de mis clases que se llama Teología del Antiguo Testamento. Y este tema es espectacular y me pareció súper propicio para compartirlo con todos ustedes porque sé que nos interesa, les interesa a ustedes y además enriquece nuestro conocimiento. Bueno, hoy voy a hablar de tres atributos de la naturaleza de Dios. Uno de ellos se llama Gesed y ahorita les voy a explicar de qué se trata porque es un término demasiado amplio. Les voy a hablar también un poco acerca de la justicia de Dios y finalmente de la ira. Escogí estos tres atributos de Dios porque creo que cada uno de ellos está conectado con el otro y realmente todos los atributos de Dios congenian entre sí, pero creo que estos tres son bastante polémicos, pero cuando los vemos juntos nos da una mejor perspectiva de por qué existen y de cómo Dios los ejecuta en la vida del ser humano y también específicamente en la vida de sus hijos. Bueno, entonces empecemos con el término Gesed. Este término, como les decía anteriormente, es demasiado amplio. Es un término que en hebreo tiene alrededor de 30 significados. Y claro, cuando lo traducimos al español pues se queda corto, pero tiene esta amplitud que brevemente les voy a explicar. Puede significar misericordia, lealtad, favor, beneficio, servicio, ayuda, clemencia, bondad, compasión, lástima, cariño, acuerdo, fidelidad, promesa, atracción, simpatía, entre otros. O sea, realmente no sé cuántos leí, pero imagínense, son 30 significados. Así que esto nos abre el panorama a a esta cualidad de Dios, ¿no? No podemos decir solamente que Dios es bondadoso porque al mismo tiempo es cariñoso, porque es fiel, y todo eso se reúne en el término Gesed. Por ejemplo, en Oseas 6:6 vemos que dice lo siguiente, y se utiliza ese término: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Cuando utiliza ese término amor, en el original dice Gesed. Quiero que demuestren Gesed. Aquí hay algo particular, porque este Gesed se aplica tanto a hombres, tanto al ser humano como a Dios. Hay términos en el hebreo que solamente se aplican para Dios. Por ejemplo, el término bara, que significa crear, pero este término solamente se le aplica a Dios, el creador original por excelencia. No se le aplica al ser humano. Pero este término Gesed sí. Ahora imaginen que Dios nos está diciendo que quiere que mostremos Gesed. O sea, significa que Dios, eso que saben que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dentro de esa imagen y semejanza está esta cualidad. El hombre es capaz de reproducir fielmente el Gesed de Dios. Miren que siempre se va a traducir el Gesed en una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gesed no solamente se debe quedar en palabras, sino que se debe traducir en acción. Debe demostrarse. Y por supuesto, tiene toda la lógica, porque Dios siempre demuestra su Gesed y nos pide que nosotros lo hagamos también con los que nos rodean. El Gesed considera a los demás como valiosos desde cualquier ámbito. Esta es una cualidad bien importante de ese Gesed. Siempre considera al otro valioso. Todo prójimo es digno de recibir el Gesed. No hace distinción política, ni económica, ni social, entre otros atributos del ser humano, claro está. No hace distinción. Todos valen igual y son merecedores de ese Gesed. Es una acción liberadora e inesperada. O sea, aquella persona que recibe el Gesed de alguien no se lo espera. Es como un regalo. Es como, podríamos llamarlo así como nosotros lo recibimos de gracia por parte de Dios.
las personas que lo reciben de nosotros de la misma manera. Y además se traduce como salvación y no de manera escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Vemos en el Nuevo Testamento que cuando se utiliza el término de salvación siempre hace referencia a esta salvación final donde se redime nuestro espíritu y el que nos da vida eterna, pero en el Antiguo Testamento esta salvación, el término salvación, se utiliza literalmente para el cuerpo. Cuando el pueblo era perseguido, había sido sometido, era esclavo, se utiliza el término salvación para ser rescatado de esa condición en la cual estaba viviendo, también incluso ser salvo de la muerte física. Era literal ese término. Por ejemplo, veamos un ejemplo de esto, está en Éxodo 34 del 6 al 7. Este dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Miren qué interesante esto, porque aquí vemos que la culpa es castigada hasta la cuarta generación, ahí está específico. Sin embargo, la misericordia se conserva hasta 1000 generaciones. Y este término misericordia dice el Dios de compasión y misericordia. Compasión y misericordia es Gesed y se extiende por 1000 generaciones. Y este pasaje que acabamos de leernos es muy propicio para el tema de la justicia y la ira que explicaré ahora a continuación. Pero antes de adelantarme a eso, quiero resaltar esto: ese Gesed dura 1000 generaciones. Pero Dios no deja, de todas maneras, sin asumir a quien es culpable las consecuencias de sus actos. Pero voy a dejarlo hasta ahí para luego tocarlo en los siguientes temas que quiero compartir con ustedes. Miren que el Gesed, o es por el Gesed que el Señor cura los dolores físicos también. Lo vemos claramente en el Salmo 107 del 19 al 21. Este dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Es evidente cómo el Señor, por su Gesed, cura, limpia los dolores físicos. Vemos que también por el Gesed Dios brinda victoria militar y libra al pueblo de la persecución de sus enemigos. Esto está evidenciado en el Salmo 18:50. Miren lo que dice: le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Miren de nuevo, no solamente brinda esa victoria militar, sino que adicionalmente a eso, a sus descendientes para siempre. Todo por su Gesed. También vemos otros ejemplos, y es que vemos en el Salmo 23:6 que Dios, por su Gesed, también brinda protección. Y voy a avanzar un poco más rápido, pero les dejo los datos, las citas bíblicas. En el Salmo 94:18 vemos cómo por el Gesed Dios sostiene al justo. Vemos también, por ejemplo, en Esdras 9:9, que el Gesed es uno de los frutos, por el Gesed es el perdón de los pecados. Y claro que sí, porque es por esa misericordia, ese amor, ese cariño, esa compasión que el ser humano puede recibir perdón de pecados. Y también vemos en Jonás 4:2 que el Gesed alcanza a los paganos. Es por justamente este amor, ¿no? Esta misericordia que Dios alcanza
a todos aquellos que todavía no le conocen, a todos aquellos que incluso quizás han pecado o han ido en contra de la voluntad de Dios intencionalmente, pero aún Dios no los elimina o no los evita inmediatamente, sino que todavía extiende su misericordia a aquellos, les da la posibilidad de que puedan todavía tener conexión con su Creador, con su Señor. Hasta aquí entonces este término Hesed. Este es el lado bonito, amable, que siempre queremos conocer de Dios y que de hecho nosotros, los que ya le conocemos, preferimos transmitir. Es muy fácil transmitir el amor, la misericordia, el cariño de alguien más. Pero ahora vamos a ver un atributo que nos pone un poquito como en la mitad, ¿no? Como que nos trae quizás muchas dudas, que nos trae mucha controversia. Si ya tenemos a un Dios de amor, de misericordia, ahora vamos a entrar a ver a un Dios de justicia. Y vamos a ver un poco que la justicia bíblica no es distributiva, debe verse con respecto al derecho y al deber adquirido de cada persona. Esto para mí fue súper interesante porque fue entender que nosotros, los seres humanos, y al menos en este lado del globo terráqueo, aplicamos y es más cercana a nosotros la justicia romana. Esta consiste básicamente es una justicia punitiva, es objetiva, es simplemente que hay una ley establecida A, B, C, D y se cumple así tal cual y todos entramos dentro de ese marco. No hace distinción, no es casuística, pero la justicia divina sí lo es casuística. Expliquemos un poco esto. La justicia de Dios se resuelve como resultado del pacto de Dios con el pueblo de Israel y por supuesto aplicado actualmente a nosotros, sus hijos. Fruto de este pacto que hace con cada uno de nosotros, Él aplica entonces una justicia especial. Más adelante, puedo incluso tocarlo de una vez y podríamos empezar a ver que la justicia de Dios podría ser como un beneficio que solamente lo recibe los que están en la rosca o los que están en ese grupo, en esa comunidad en donde Dios es el centro. Pero lo interesante de esto es que no es exclusiva, ¿no? Que no es solamente para los que estamos en ese grupo y este grupo es hermético y nadie más puede entrar, sino que de hecho está abierto este grupo para todo aquel que quiera acceder a estos beneficios. Ya es diferente si la persona, un ser humano, pues no decide acoplarse o no decide hacer parte de este grupo, pero definitivamente este tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera acceder a esto. El objetivo de la justicia divina es garantizar los derechos y deberes que surgen del pacto. Estos surgen de una relación o del rol que cada persona tiene dentro de su comunidad. Me explico. Cuando nosotros iniciamos una relación, ya sea sentimental, de amistad o incluso en una familia, cada miembro tiene su rol. En estas relaciones se adquieren también derechos y deberes y conforme a eso entonces, en este caso la justicia divina, esta misma se aplica. No va a ser lo mismo los derechos y deberes que Dios le ha establecido al rey, por ejemplo en el caso del pueblo de Israel, no va a ser los mismos derechos y deberes que tiene este sujeto al sacerdote, a los que se encargan de diferentes asuntos. No quiero como gastar este tiempo de pronto en algunos detalles. La justicia romana, y esto ya lo he mencionado, es objetivo, es una misma para todos, pero la justicia divina es algo específico para cada persona y es un término relacional.
Para Dios la justicia es igual a relación. Depende de la relación que tú tengas con Dios, te va a Él a marcar ciertos parámetros. Ahora recuerden que la relación no es estática, se está moviendo todo el tiempo. Eso quiere decir que lo mismo que aplicaba para ti hace 5 años no va a ser lo mismo que aplique para ti hoy. Lo mismo que aplica para ti, que eres hijo de Dios, no es lo mismo que va a aplicar para uno que todavía no lo es. Y lo mismo que aplica para el pastor de la iglesia no es lo mismo que va a aplicar para el feligrés. Entonces, digamos que quiero aprovechar como esta situación para ejemplificar un poco más lo que les había dicho anteriormente. Miren que se ve en la Biblia que esta actividad es la más importante del príncipe, porque el príncipe debía velar por la seguridad y por la salud y por el bienestar del pueblo. Realmente ese era su principal objetivo. Y la justicia divina esto es lo que busca, que cada miembro de este grupo, de esta comunidad, esté bien, esté sano, saludable, con las condiciones necesarias y óptimas para vivir. La justicia divina es como un toma y dame, porque yo tengo que, así como yo recibo esta justicia especial, yo también tengo que vivir a la altura de los derechos y de los deberes que he recibido, y que estos surgen de la relación. Y es natural, o sea, yo no puedo esperar recibir solamente los beneficios de una justicia, pero no actuar conforme a esas responsabilidades que he adquirido dentro de una relación o dentro de una comunidad. Entonces se espera esa mutua actividad de justicia. Espero hacerme entender con lo que trato de explicar. La preservación de la comunión se convierte en justificación divina del impío. La obra humana no puede justificar al ser humano delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es justamente por el objetivo de la justicia, de velar por el bienestar de su pueblo. Y miren que aquí ya empieza a juntarse un poco con el Gesed. Y es justamente que el Gesed viene aquí y domina o inspira a la justicia, y luego es por la justicia que el impío puede ser perdonado, restaurado, puede ser miembro ahora de esa comunidad especial que les había dicho antes. La justicia entonces es esa excusa por la cual el impío puede acceder a los beneficios de Dios, principalmente a ser perdonado, a ser salvado. Miren lo que dice Miqueas 7:9. Es verdad que pecamos contra Dios, por eso soportamos su castigo, pero un día habrá de juzgarnos y entonces nos hará justicia y nos hará gozar de su salvación. Entonces, he aquí, o es evidente, la justicia de Dios es la que salva, la justicia de Dios es la que da la segunda oportunidad, y seamos realistas, a veces la tercera, la cuarta y la quinta. Es la misma justicia de Dios. Entonces miren cómo cambia esta perspectiva de justicia que tenemos los seres humanos, de esta justicia tipo romana, no objetiva, tal cual. Y la justicia de Dios es que algunos necesitan más, otros necesitan menos, pero todos debemos estar en las mismas condiciones óptimas. Miren lo que dice Mateo 18, del 23 al 31. Y decidí tomarme el tiempo para leer todos estos versículos porque es un ejemplo divino que a mí personalmente me gusta mucho, que he encontrado en la Biblia, que nos habla de esta justicia. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te pagaré todo.
Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Este es un ejemplo maravilloso de la justicia de Dios, de este toma y dame de derechos y deberes, de esto que se espera dentro de una relación, de esta justicia que es aplicada, que es sinónimo de relación y que es fruto de esa relación, de ese pacto. Así como yo hago contigo, debes hacer con los demás. Esto nos vuelve también a recordar el término Gesed. Si Dios tiene esa cualidad, tú y yo también podemos tenerla y de hecho debemos tenerla. Esto nos lleva a pensar y nos abre un poco más el panorama. Incluso podría decir que suena un poco utópico, pero fue el diseño original de Dios. Es lo que Dios realmente esperaba de nuestro vivir en la tierra. ¿Qué está pasando con esto? ¿Hasta dónde vamos a mostrar lo que Dios ha soñado y ha esperado para la raza humana? Dios perdona, pero las consecuencias a veces vienen. Esto me causaba un poco de duda porque entonces Dios no es completamente misericordioso. No se supone que Dios puede, si Él quiere, porque se supone que olvida mis transgresiones. Entonces, ¿lleva Él un récord de mis pecados? A veces hay consecuencias que por ley natural no se pueden corregir, no se pueden evitar. Dios, como absoluto, soberano que es, puede decidir que no vengan las consecuencias, pero otras veces naturalmente vienen. Y este es el típico ejemplo que conocemos de un hijo que nace fruto de una relación extramarital. Por más de que la persona se arrepiente, de que confiese sus pecados, incluso que restaure su relación con su pareja, pero si ya hay un hijo en camino, Dios no va a decir, ok, cancelo el nacimiento del hijo. Pues no, lo más probable es que nazca ese hijo. Este es un ejemplo de que las consecuencias naturales a veces vienen, pero por supuesto Dios también, pero Dios olvida, o sea, Dios no es como, bueno, te la perdono, pero te llevo ahí la cuenta y en 3 años, en 4 años vas a tener que pagar lo que hiciste. No, porque Dios olvida, y esto es algo que debemos tener claro. Dios realmente olvida. La justicia de Dios es perdonar gracias a la alianza que Él hizo con su pueblo. Podríamos resumir todo este tema de la justicia en esto. Para Él, la justicia de Dios es perdonar. Eso es lo que Él busca a través del ejercicio de su justicia. Y finalmente podemos ver que la justicia entonces habla de fidelidad, habla de soberanía. La justicia de Dios es retributiva, educativa, pero no punitiva. O cuando Dios ejerce su justicia de manera punitiva, es solamente para aquellos que no han entrado dentro de esta comunidad de la cual les hablé, para los que no son hijos de Dios, para los que no han apelado a ese pacto con Dios.
entonces sí se aplica la justicia punitiva. Y aquí es donde entra el tercer elemento, el tercer atributo que quiero compartir con ustedes, que es la ira de Dios. Vamos a hablar un poco de esto y sé que aquí ya como que el tono va subiendo un poquito más, ¿no? Entonces empezamos con un Dios de amor, de compasión, ahora nos metemos con la justicia, de pronto nos gusta un poquito, bueno, nos dejan nuestras dudas, pero luego cuando nos hablan de un Dios que tiene ira, tendemos a rechazarlo. Pero tenemos que dar a conocer que Dios también aplica su ira. Pero aquí les voy a compartir datos súper interesantes, porque no estamos hablando de la ira humana. La ira humana es intransigente, no considera, es inmediata. La ira humana tiende a traer arrepentimiento después. Pero la ira de Dios no tiene ese objetivo y de hecho no tiene para nada el ejercicio que el ser humano puede aplicarle. Cuando traducimos este concepto de ira desde su original, podemos darnos cuenta que nos transmite los siguientes significados: desagrado, resoplo, espumajeo, ruptura de algo reprimido o un ardor interior, entre otros significados. Pero estos ya nos logran enmarcar, nos ayudan a enmarcar lo que esto puede significar. Se aplica la justicia punitiva a través de la ira de Dios, como ya anteriormente les había explicado. Hay una conexión entre pecado e ira, porque la deidad es protectora de la ley. Entonces, vemos que, pues sí, o sea, naturalmente en cualquier religión, de hecho, y pues bueno, ahorita pues no hablemos de otras religiones, definitivamente estamos hablando ni siquiera de una religión, sino de una relación con Dios. Y hay una relación entre ira y pecado, porque es que finalmente la ira es como ese guardián protector de la ley que se ha establecido. Entonces, cuando esa ley se ve quebrantada, cuando esa ley se ve amenazada o incluso ya se ha ejecutado en contra de ella, entonces se ve la manifestación de la ira de Dios en este caso. ¿Está relacionada con el castigo? Sí, definitivamente. Pero vamos a ver más adelante, y me adelanto porque viene de una vez a mi mente, y es que el castigo que viene de la ira de Dios siempre va a ser educativo. Siempre busca que aquel que está recibiendo su ira le quede claro por qué está recibiendo ese castigo. Esto es producto de una ofensa a la alianza de Dios, a Dios mismo o a otro ser humano. Y esto también pues me parece importante resaltarlo, porque Dios, o más bien para Dios es importante su creación, para Dios es importante el ser humano. Y cuando su creación o el ser humano se ven también agredidos, dañados, abusados, Dios ejecuta su ira. O sea, aquí no se trata solamente, y es bastante, pero no es solamente porque Dios se sintió amenazado, no. Esto también se trata de su creación. Y esto es muy importante para él. Miren lo que dice Miqueas 5, 14 al 15. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Este es un pasaje que nos habla concretamente de quebranto o de agresión contra Dios mismo. Pero miren Jeremías 11, Jeremías 20, 12. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. O sea, hay alguien que está reclamando
justicia y también restitución por alguien más que le ha hecho daño. Entonces aquí lo vemos evidenciado. Esta ira también es producto de un celo de cuidar la intangibilidad del ser humano. La ira es producto de un enojo de Dios. El ser humano no puede comprender el porqué de la ira, pero esta le permite entender que hay alguien superior. Definitivamente he visto en mi experiencia que a la hora de compartir este atributo con las personas, la ira, como les decía, no es bien recibida. Nos negamos a ella, queremos entenderla y no podemos. Y es que no podemos porque lo que nosotros conocemos de ira es lo que brota y nace naturalmente de nuestra carne, de nuestro ser humano quebrantado. Pero la ira de Dios es completamente diferente a la que podemos ver en un ser humano, por eso es tan difícil que nosotros la entendamos. Pero uno de los objetivos de esa ira es que el ser humano que no logra entender completamente esta cualidad de Dios pueda finalmente entender que definitivamente hay alguien superior y que hay fuerzas por encima de la propia. Entonces este es otro de los objetivos de la ejecución de la ira. No siempre todas las desgracias son producto del pecado, pero ese entendimiento viene mucho tiempo después en la Biblia. Anteriormente en el Antiguo Testamento, y de hecho temprano en el Antiguo Testamento, se pensaba que tanto el bien como el mal venían de Dios. Mucho tiempo después se pudo discernir que definitivamente lo malo no viene de Dios. Lo malo sin razón, un castigo sin peso, sin alguna razón por la cual aplicarla, eso no viene de Dios. La ira de Dios no es algo satánico. Antes se pensaba, ya les compartí que lo bueno y lo malo venían de Dios. Por eso es que quise también decir que no es algo satánico. A veces pensamos que la ejecución de la ira de Dios no debe ser de Dios, eso debe ser de un espíritu maligno. Entonces, de pronto en otra oportunidad nos adentraremos un poco más a ver o a tratar de discernir cuándo sí es de Dios y cuándo no. Pero es que no es que Dios comparta un atributo con Satanás o que sea producto de maldad. También podemos ver en la Biblia que la ira de Dios no es algo que es constante. Por ejemplo, cuando hablamos del Gesed, vimos que el Gesed es constante, no cambia, no varía, es siempre permanente. O sea, el atributo más grande de Dios, me atrevería a decir, el centro de los atributos de Dios es el Gesed. Pero en cambio la ira solo se da cuando es necesaria aplicarla de manera pedagógica, cuando necesita corregir, cuando necesita detener una acción que viene repitiéndose constantemente y que no ha sido detenida. Es allí en donde se aplica la ira de Dios, y es solamente en momentos puntuales. No es que Dios todo el tiempo vive iracundo, no, Dios todo el tiempo vive en Gesed, pero no iracundo. Y frente a esto podemos también ver que la ira viene como venganza por delitos no conocidos incluso, porque a Dios no se le escapa nada. Miren lo que dice Josué 7:1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces aquí vemos un claro ejemplo. Este pasaje incluso sería muy interesante, pero pues por tiempo no lo vamos a tocar, muy interesante leerlo completamente y cuáles fueron las consecuencias de haber actuado, haber cometido este robo en secreto. Para hacerles el cuento largo, corto, finalmente por culpa de este personaje terminaron sufriendo pues él y toda su familia, por culpa de un delito que trató de ser oculto, pero para Dios no es nada oculto, y él ejecutó su ira. También vemos que Dios ejecuta su ira cuando no se respeta la naturaleza.
Lo vemos en Éxodo 19 del 12 al 25. Dios había dicho, marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Aquí vemos cómo Dios involucra a la creación, a la naturaleza. Y yo creo que esto nos acerca un poco más a lo que vemos actualmente, y es la degradación y el dolor que experimenta la creación cuando es abusada. Y Dios ejecuta su ira cuando esto sucede. Dios defiende y cuida lo que creó. La ira solo se aplica cuando es necesario hacer pedagogía, enseñanza. Se debe tener como certera, y Dios anunciará y garantizará que el receptor de la ira lo entienda. Y esto pues ya lo había tocado anteriormente, pero me faltaba adicionarle que Dios se ocupa de que el receptor de la ira entienda por qué está recibiendo la ira. No lo coge desprevenido, además. O sea, Dios avisa con anterioridad y lo que va a hacer. Advierte: deja de hacer esto, y si no, vendrán las consecuencias. No coge, la ira no viene de repente, de la nada. Ay, no sabía, nadie me advirtió. No, Dios sí lo hace. Además, la ira de Dios no es caprichosa ni déspota, y no es un desencadenamiento ciego. O sea, no es como que Dios se puso bravo y de una vez explotó, o como que alguien le afectó la creación, o alguien afectó a otra persona, o agredió a su misma integridad, y Dios de repente, de una, reacciona, así como muchas veces lo hacemos nosotros los seres humanos. No, sino que Dios se espera, se contiene. ¿Y saben qué lo contiene? Su gesed. ¿Saben qué lo contiene? Su pacto, la justicia que Él aplica. La gracia le pone límites a la ira. Lo vemos en Deuteronomio 5 del 9 al 10. Este dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Recuerdan que al principio les dije que íbamos a tocar esto? Aquí está. Y finalmente, para concluir y dejarles este último versículo, en donde vemos que Dios, la ejecución de su ira no es inmediata, revisemos este pasaje. Segunda de Samuel 12, del 10 al 13, dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Dios lo advirtió. No fue inmediato. Le dejó saber al receptor de su ira por qué estaba ejecutándola, y le dijo cómo iba a ser. No lo cogió desprevenido. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes, estos 3 atributos de Dios. Espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes, así como lo fue para mí. Me encanta compartir, nos encanta compartir todo lo que aprendemos con ustedes, y por supuesto pues estamos abiertos a cualquier duda que tengan o cualquier comentario adicional que puedan tener. Agradezco que vean esto y que lo compartan con quien crea que les interese.
Muchísimas gracias por ver. Adiós.